Hay silencios que gritan. Hay silencios que pesan tanto que te impiden levantarte de la cama. Mi nombre es Andrés, y durante mucho tiempo, mi vida fue una sinfonía de risas, juegos y planes. Tenía una hija de 6 años, Sofía, que era el sol de mi existencia. Pero un martes por la tarde, en un accidente que duró apenas 3 segundos, mi mundo entero saltó por los aires. No hubo tiempo para despedidas, no hubo tiempo para orar por un milagro en el hospital. Sofía se había ido. Y con ella, se fue mi fe, mi alegría y mis ganas de seguir respirando. Dicen que perder a un hijo es un dolor que no tiene nombre. No eres viudo, no eres huérfano, eres alguien a quien le han arrancado el alma sin anestesia. Los meses que siguieron al funeral fueron una neblina de gris absoluto. Me levantaba porque el cuerpo me lo pedía, pero por dentro yo era un cadáver caminando. Mi esposa, Elena, intentaba buscar consuelo en la Biblia, pero yo no podía ni verla. Me llené de un odio feroz contra Dios. Le gritaba a las paredes, ¿dónde estabas? Tú que dices ser el protector, el Padre bueno. Era solo una niña. La amargura se convirtió en mi única compañía. Dejé de ir a la iglesia. Tiré a la basura cada libro cristiano que teníamos. No quería saber de un Dios que, a mi parecer, se había quedado de brazos cruzados mientras mi hija moría. La depresión me llevó a lugares oscuros. Empecé a beber para no pensar, para apagar el ruido del silencio en la habitación de Sofía. Mi matrimonio se estaba hundiendo porque yo ya no era un esposo, era un fantasma lleno de rabia. Elena me decía, Andrés, Dios también llora contigo, y eso solo me hacía estallar más. ¿Cómo va a llorar el dueño del universo?, le decía yo. Él lo permitió. Un año exacto después de la partida de Sofía, estaba solo en su habitación. No había entrado ahí en meses. El olor de su ropa todavía estaba impregnado en las paredes. Me senté en el suelo, rodeado de sus juguetes, y por primera vez en mi vida, me sentí pequeño, derrotado y completamente vacío. Ya no tenía fuerzas ni para odiar. En ese rincón, entre lágrimas que me quemaban la cara, solté un susurro que no esperaba, Dios, si de verdad estás ahí, ayúdame. Porque si no me ayudas esta noche, no voy a llegar a mañana. No hubo luces celestiales, pero algo sucedió. En medio de mi miseria, sentí un abrazo. No fue físico, pero fue más real que cualquier abrazo humano que haya recibido. Fue una calidez que empezó a derretir el hielo de mi amargura. Y en mi mente, escuché una frase que me desarmó por completo, yo también entregué a mi hijo. Por primera vez, entendí que Dios no era un espectador lejano, sino alguien que conocía exactamente el peso de mi dolor porque él mismo había caminado por esa senda de pérdida. Hay silencios que gritan. Hay silencios que pesan tanto que te impiden levantarte de la cama. Mi nombre es Andrés, y durante mucho tiempo, mi vida fue una sinfonía de risas, juegos y planes. Tenía una hija de 6 años, Sofía, que era el sol de mi existencia. Pero un martes por la tarde, en un accidente que duró apenas 3 segundos, mi mundo entero saltó por los aires. No hubo tiempo para despedidas, no hubo tiempo para orar por un milagro en el hospital. Sofía se había ido. Y con ella, se fue mi fe, mi alegría y mis ganas de seguir respirando. Dicen que perder a un hijo es un dolor que no tiene nombre. No eres viudo, no eres huérfano, eres alguien a quien le han arrancado el alma sin anestesia. Los meses que siguieron al funeral fueron una neblina de gris absoluto. Me levantaba porque el cuerpo me lo pedía, pero por dentro yo era un cadáver caminando. Mi esposa, Elena, intentaba buscar consuelo en la Biblia, pero yo no podía ni verla. Me llené de un odio feroz contra Dios. Le gritaba a las paredes, ¿dónde estabas? Tú que dices ser el protector, el Padre bueno. Era solo una niña. La amargura se convirtió en mi única compañía. Dejé de ir a la iglesia. Tiré a la basura cada libro cristiano que teníamos. No quería saber de un Dios que, a mi parecer, se había quedado de brazos cruzados mientras mi hija moría. La depresión me llevó a lugares oscuros. Empecé a beber para no pensar, para apagar el ruido del silencio en la habitación de Sofía.
Mi matrimonio se estaba hundiendo porque yo ya no era un esposo, era un fantasma lleno de rabia. Elena me decía, Andrés, Dios también llora contigo, y eso solo me hacía estallar más. ¿Cómo va a llorar el dueño del universo?, le decía yo. Él lo permitió. Un año exacto después de la partida de Sofía, estaba solo en su habitación. No había entrado ahí en meses. El olor de su ropa todavía estaba impregnado en las paredes. Me senté en el suelo, rodeado de sus juguetes, y por primera vez en mi vida, me sentí pequeño, derrotado y completamente vacío. Ya no tenía fuerzas ni para odiar. En ese rincón, entre lágrimas que me quemaban la cara, solté un susurro que no esperaba, Dios, si de verdad estás ahí, ayúdame. Porque si no me ayudas esta noche, no voy a llegar a mañana. No hubo luces celestiales, pero algo sucedió. En medio de mi miseria, sentí un abrazo. No fue físico, pero fue más real que cualquier abrazo humano que haya recibido. Fue una calidez que empezó a derretir el hielo de mi amargura. Y en mi mente, escuché una frase que me desarmó por completo, yo también entregué a mi hijo. Por primera vez, entendí que Dios no era un espectador lejano, sino alguien que conocía exactamente el peso de mi dolor porque él mismo había caminado por esa senda de pérdida.